La inteligencia artificial nos ha cambiado la vida, pero esto solamente es un aperitivo. ¿Qué es lo que está por venir? Y ya más en concreto, ¿qué es lo que va a pasar en el ámbito de la gestión de personas y cómo nos va a afectar la nueva ley europea de inteligencia artificial aprobada recientemente en el mes de marzo? Es esto lo que hoy vamos a tratar de responder en este podcast, en esta conversación para la cual tenemos a un gran invitado a quien vamos a extraerle el máximo de su conocimiento con la ayuda, eso sí, como siempre, incondicional de Alex Uriarte. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Cristina, ¿qué tal? Pues muy bien, Muy bien. Encantado, como siempre, y con un tema que además, como sabes, me apasiona. O sea Eres que... mucho de gadgets, de tecnología y de Bueno, estar a la última. Trabajo en una empresa tecnológica y aparte pues tengo ese punto friki, entonces sí que me apetece saber mucho sobre esto. Yo hoy vengo a aprender un montón. Siempre Quieres aprender, pues también no te escaparás. Hoy también como experto en la gestión de personas te preguntaré tu impresión, al igual que a otra persona que nos acompaña en el día de hoy. Ella es Mireia Ferrando, es precisamente la presidenta de ADIPE en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo estás, Mireia? ¿Qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Lo mismo, además también hay que decir que eres directora regional de Recursos Humanos de Aldi y que tienes a la vuelta de la esquina, tenéis en ADIPE el Congreso Internacional, el número 57, que se dedica a la inteligencia artificial. Curioso, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que estamos muy ilusionados, está teniendo muy buena acogida y bueno, ahí estaremos el 17 y el 18 de octubre en el congreso que tiene como temática gestionando a las personas con inteligencia. ¿Y aún hay tiempo para apuntarse? Claro que sí, hasta el último día, todo el mundo que quiera será bien recibido. Siempre estamos listos para aprender. Bueno, pues ya es el momento, el instante de presentar a nuestro invitado. Él es Iván García del Blanco. Os cuento, desde el 2019 hasta julio del 2024, o sea, hasta hace nada, él era diputado al Parlamento Europeo por el Partido Socialista y, de hecho, ha sido el único eurodiputado español que ha estado en las negociaciones finales de esa ley europea que sin duda ha sido pionera regulando estas nuevas tecnologías. Él además es jurista, está especializado en temas digitales y de propiedad intelectual. Actualmente es el director internacional en Lasker Consulting y hoy es nuestro invitado. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas, encantado, gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy lo decía, no te lo tomes en modo literal, pero hoy queremos exprimirte todo tu conocimiento. ¿Bien? Estoy para eso, voy a dedicar a mi tarde a eso. A servir, ¿no? Para servir estamos. Muy bien, Iván, pues encantados estamos de que nos acompañes porque hoy es el momento de conocer más esa ley. Pero antes, si me permites, creo que es el momento también de preguntarles a los dos especialistas que tenemos en gestión de personas que nos cuenten cuál es la impresión que perciben en el sector, cómo vuestros compañeros y compañeras están viendo la llegada e instalación y además con visión de futuro de la inteligencia artificial. ¿Cómo la percibís? ¿Hay miedo? ¿Se ve como una oportunidad? ¿Temor? ¿Pánico? ¿Cómo? Bueno, A ver. si queréis empiezo yo, no sé, hemos hablado mucho de ella y yo creo que empezamos a ver ya lo que es, ¿no? O sea, es decir, había muchos webinars, podcasts, congresos en los que hemos ido hablando mucho de inteligencia artificial, pero todavía con poca aplicabilidad. Creo que ChatGPT quizás lo ha cambiado todo y es cuando de repente todo el mundo ha dicho, pues esto parece que ya sé para qué sirve. Y yo creo que está habiendo grandes aplicabilidades, impacta en muchísimos procesos de los que nos toca gestionar. Y bueno, yo creo que hay miedo, no. Bueno, yo creo que hay ganas de aprender. Yo creo que la tecnología, yo siempre digo que es neutra y precisamente creo que es muy importante el uso que se haga de ella y por eso creo que es muy importante el motivo de hoy, ¿no? Y que que tengamos ya un marco regulatorio en el que vamos al final los responsables de recursos humanos, las personas que trabajamos en este ámbito, pues la parte de la normativa es súper importante, ¿no? Entonces esto va a ser pues otra palanca que creo que vamos a tener que mover, pero particularmente yo creo que está aportando en nuestro sector. No sé qué piensa Mireia, pero... Pues fíjate, yo creo que estamos como muy expectantes, ¿no? En términos generales, ¿no? El colectivo, por fin vamos viendo cosas que nos van a liberar, ¿no? De esa carga que aporta menos valor a los negocios, ¿no? A nuestro día a día. Y bueno, creo que nos queda camino por recorrer,
pero en términos generales yo con quien hablo le tenemos todos muchas ganas, ¿eh? Le tenemos ganas. Es verdad que estamos deseosos un poco de quitarnos esa carga en todos los procesos que gestionamos y poder dedicarnos a lo que aporta valor, evidentemente a través de una metodología y yo creo que yo estoy muy a favor de que esté reglada porque nos marca un poco las reglas del juego, ¿no? Es decir, aquí que hay tanto miedo vinculado un poco a la desconfianza, yo creo que nos va a facilitar más que nos va a impedir el trabajo del día a día. ¿Y se está aplicando ya y de qué manera os ayuda? Mireia. Claro, pues a ver, se está aplicando, pero yo creo que muy poco. O sea, creo que esto viene un gran abanico de oportunidades que aún desconocemos, ¿no? Es decir, evidentemente en muchísimas empresas y sobre todo aquellas que sean mucho más tecnológicas ya se está aplicando, pero aún así creo que nos queda una super revolución de esto, ¿sabes? Yo creo un poco como Mireia, creo que estamos viendo mucha aplicabilidad, pero me da la sensación de que estamos viendo solo el principio. O sea, sí que, por ejemplo, en selección se está aplicando mucho, en gestión documental, bueno, en bots, automatizando procesos en general, datos, pero por lo que se ve, yo creo que estamos todavía, los que tenemos una edad, estamos en el módem todavía todavía no hemos llegado al internet rápido, ni al cable, ni al ADSL. Creo que esto todavía es el principio. Estamos en una... para mí es un poco la situación que tenía internet en el año 94, algo así. Yo creo que estamos ahí. Cuando todavía deletreábamos, ¿no?, la palabra internet para saber qué significaba. Bueno, pues versión 0. Eso sí, el tener un marco, una norma, nos puede plantear ese ámbito en el cual nos podemos mover. Así que vamos a saber qué es lo que se ha decidido, cómo es esa ley, y es lo que hoy y ahora vamos a conocer a través de Iván. Se aprobó en marzo del 2024. ¿Qué es? O sea, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo de esta ley, Iván? Bien, primero gracias por la invitación y una primera anticipación, y es que yo también cada vez que estoy en cualquier ámbito intento aprender, porque estamos, creo que todo el mundo explorando terrenos que son nuevos. Algunos tenemos más experiencia acumulada en algunos ámbitos, como yo en este ámbito de la regulación, y otras personas más en la aplicación más directa, y en cualquier caso lo importante es que nos retroalimentemos, ¿no? Unos a otros para intentar adaptarnos a lo que es una verdadera revolución de una tecnología que es absolutamente disruptiva, que va a cambiar de alguna manera la era en la que vivimos. Y en ese sentido, la norma europea lo que pretende es anticiparse a algunas de las cuestiones, algunas de las preguntas que ya se realizan en cuanto a los efectos de una herramienta tan poderosa, y por lo tanto plantear en primer lugar un marco de protección a los derechos fundamentales y algunos valores que la Unión Europea entiende que son valores colectivos, al mismo tiempo que intenta también generar esa certidumbre jurídica, esa seguridad jurídica en el ámbito del mercado europeo, para que los desarrolladores, quienes quieran implementar la inteligencia artificial, sepan a qué atenerse. Y un último objetivo, por supuesto, sería aprovechar al máximo el mercado único europeo, es decir, tratar de que no haya una fragmentación interna en la aplicación de la norma, de suerte que al final 27 países soberanos o tengan unas mismas normas, unos mismos efectos de la norma, sea un espacio, digamos, de aplicación única de una misma norma que marca el todo y también la nada. Quiero decir que de alguna forma es una norma que pretende marcar los límites por arriba, pero también por abajo, ¿no? Y ese ha sido el gran objetivo, con una salvedad, que hay algunas materias que por razón de la propia constitución de la Unión Europea, de los tratados, no están contenidos, por ejemplo, los usos militares o los usos de seguridad nacional, pero esto también tiene algún matiz. Pero bueno, en cualquier caso es la primera norma de esta clase que se aprueba y que se pone en marcha. Todavía queda un tiempo, sí, o luego podemos hablar de los plazos para su puesta en efectivo en vigor, pero ya se comienza a trabajar con algunas de las cuestiones que empiezan a ser ya perentorias. Algunos de los plazos ya son de 6 meses desde la publicación, que fue a finales de este mismo julio, ¿no? En fin, como digo, es la primera piedra de toque que de alguna manera está marcando ya el camino a otros lugares del mundo en cuanto a por dónde deben ir las cosas y cuáles deben ser los valores a tener en cuenta, ¿no?
Esto de primera piedra, nos hablamos de protección, de certidumbre, nos mencionabas también esa unidad entre todos los países, pero también de una Europa enmarcada en un mundo, en un planeta. ¿De qué manera, qué papel juega y qué supone esta ley de diferente respecto a lo que están regulando en otros puntos del planeta? Pues para empezar es la primera que de manera omnicomprensiva, es decir, intentando recoger todos los aspectos relacionados con la utilización de inteligencia artificial, en todo se contiene en un único texto, es decir, que marca toda la regla de lo que sería, como digo, exhaustivamente el uso de la inteligencia artificial dentro de la Unión. Es la primera en el mundo y por lo tanto es la norma por la que otros también, y hay algunas pruebas evidentes de ello, se intentan también mimetizar o tratan de copiar, cada uno evidentemente con algunas salvedades que están relacionadas a veces con valores, con cultura o con necesidades o aquellas que se entiende que son así. Esto por un lugar, por una parte, y por otra parte tiene una característica muy importante, que es una norma que se aplica a todos los proveedores y desarrolladores de inteligencia artificial, no solo europeos, sino también a aquellos que quieren participar dentro del mercado único europeo. Ítem más, incluso la norma habla de aquellos cuyos efectos de su actividad vayan a tener un eco dentro de la Unión Europea. Luego tiene una vocación bastante global. Estamos hablando de una norma que tiene una vocación prácticamente universal. O sea, para que lo entienda, igual es una barbaridad lo que digo, pero viene a ser una especie de marcado CE, ¿no? O sea, para poder comercializar este tipo de productos en la Unión Europea y para poder tener estas tecnologías hay que cubrir, entiendo, un estándar europeo, ¿no? ¿Es así? De alguna forma sí, también teniendo en cuenta que la ley estructura una serie de riesgos hipotéticos del uso de la inteligencia artificial y plantea una serie de consecuencias en relación a esos riesgos. Hay algunas actividades, se calcula que cerca del 80% de la utilización hipotética de la inteligencia artificial que no tiene una obligación mayor, es decir, que no tiene ningún tipo de obligación desde la perspectiva de la Ley Europea de Inteligencia Artificial, pero hay otras que entran dentro de lo que se llama alto riesgo o que tienen algunas obligaciones derivadas de su naturaleza de carácter, algunas obligaciones derivadas de su naturaleza relacionadas con la transparencia, fundamentalmente. Antes hablábamos de ChatGPT, pues todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa, por ejemplo, independientemente de si crea un riesgo sistémico, aunque hay algunos que lo pueden hacer y están en la norma, todas tienen algunas obligaciones con respecto a los contenidos que se crean, ¿no? con la inteligencia artificial. Sí, es una suerte de certificado CE que nosotros también tenemos la esperanza de que de alguna forma sea también una marca de calidad para aquellas empresas y aquellos desarrolladores que se acojan al marco de certidumbre y de precaución europeo para poder operar también en el exterior. ¿Y cómo es esta ley? ¿Qué es lo que regula, qué es lo que aporta y qué es lo que marca? Pues como decía, la ley intenta comprender todo el fenómeno de las aplicaciones de inteligencia artificial, intenta también no quedar obsoleta en cuestión de unos pocos días, ¿no? Ante un desarrollo tecnológico que está en permanente evolución. Incluso aquellas tecnologías que ya están maduras, incluso su característica es precisamente esa, que son capaces de evolucionar por sí mismas, ¿no? Por lo tanto, la técnica jurídica que se utiliza es la técnica del uso, de la utilización, no de la tecnología en sí mismo, y por lo tanto lo que plantea, como digo, son unos riesgos hipotéticos de su uso relacionados con algunos derechos fundamentales que pueden ser afectados, ¿no? Y por lo tanto plantea varias escalas, digamos, de riesgo. La primera serían los usos inaceptables. Ahí se plantean toda una serie de utilizaciones posibles que son directamente prohibidas dentro de la Unión. Pues por poner un ejemplo, la calificación, los sistemas de calificación social, ¿no? Hemos escuchado o leído que había un proyecto en China para hacer carnés de puntuación ciudadana con la utilización masiva de datos y de inteligencia artificial para poder calificar a buenos o malos ciudadanos. Bueno, esto, por ejemplo, dentro de la Unión está absolutamente prohibido por esta ley. Hay otras capa adicional, que es la de alto riesgo. Ahí entran toda una serie de categorías normalmente relacionadas con algunos ámbitos que son especialmente sensibles, pues por ejemplo la educación, la sanidad, la justicia o el ámbito de los seguros o de la banca. Aquí lo que se hace es establecer unas exigencias adicionales para poder poner un programa en el mercado o una aplicación en el mercado. En tercer lugar se habla, y antes lo decía,
de algunas aplicaciones que ameritan una transparencia adicional. Antes hablaba de la inteligencia artificial generativa, pues por ejemplo estos outputs, los deepfakes que generan tanto desasosiego, bueno, pues según la ley van a tener obligatoriamente que ser etiquetados siempre como tales, y por lo tanto el ciudadano va a saber en cada momento si está interactuando con un producto que es un deepfake o no. Y por cierto, esta obligación no es solo para el último usuario, sino desde el desarrollador va a tener que facilitar esta tecnología, o se plantea desde la perspectiva del entrenamiento de los modelos la obligación de dar cuenta de qué datos se han utilizado para entrenar los modelos. En el caso, por ejemplo, de los sistemas de alto riesgo, aquí hay también una prevención o una provisión que habla de un buen tratamiento de datos, es decir, que los datos no hayan sido conseguidos de una manera fraudulenta o que sean datos muy sesgados, es decir, va a haber un control sobre este tipo de cosas. Y para el resto de usos, antes decía que la mayoría, se calcula que más del 80% de los usos posibles dentro de la Unión, lo que se plantea son unos códigos de buenas prácticas y una serie de recomendaciones. Y de hecho ahora, la oficina que crea la Ley de Inteligencia Artificial, la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, está desarrollando esos códigos de buenas prácticas para que quienes quieran acogerse a los mismos, como decía antes, como una especie de marca de calidad, o porque de manera íntima y real crean que hay una manera ética de poder comportarse en el uso de inteligencia artificial, bueno, pues quien quiera podrá hacerlo y tendrá facilidad para poder acogerse a esos marcos, ¿no? Y es una ley también que marcan dos ámbitos más. El primero es el de gobernanza, es decir, marca quién tiene la competencia en cada cosa, es decir, la ley es europea, pero la aplicación ordinaria es de los estados nacionales, de los estados miembros. En España, por ejemplo, se ha creado una oficina sobre inteligencia, una oficina nacional de inteligencia artificial. Y en segundo lugar, también marca algunas consecuencias derivadas de la no observancia de la ley, ¿no? Hay también un sistema de sanciones. Y una última salvedad, que me gusta siempre comentarlo porque creo que es importante que entendamos que la ley de inteligencia artificial es una capa adicional de protección, es una capa adicional de prevención. Pero eso no significa que el resto de leyes que son aplicables en nuestra vida diaria con cualquier tipo de herramienta dejen de tener valor cuando utilizamos la inteligencia artificial. Es decir, seguimos teniendo nuestros derechos fundamentales, sigue habiendo un código penal, sigue habiendo algunas prácticas que están prohibidas, o, por ejemplo, seguimos teniendo que respetar las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual. No porque usemos inteligencia artificial, esto cae por sí mismo. Pero ya digo, es una capa adicional de prevención. Iván, este es un panorama global perfecto el que nos has contado. Si centramos ahora la mirada a partir de este instante en las empresas, en la gestión de personas dentro de las empresas, ¿de qué manera esta ley va a cambiar esa manera de aplicar la inteligencia artificial en las empresas y va a modificar y transformar la manera de gestionar desde el Departamento de Recursos Humanos? Bueno, la inteligencia artificial, antes lo comentabais también, puede ser usada desde muchas perspectivas, desde la mejora de los procedimientos, desde el aumento de la productividad del personal. Es decir, hay muchas maneras no solo automatizando algunos de los procedimientos. Leía un artículo hace poco muy interesante hablando de el efecto en el mercado laboral del despliegue masivo de la inteligencia artificial, y me gustaba mucho el planteamiento. Es decir, no se trata de abaratar costes, se trata de mejorar la productividad. Es decir, la mejor manera que tenemos de mejorar nuestra cuenta de resultados, pero también de competir en el exterior, es mejorar la productividad, y para eso necesitamos adaptar también a nuestros trabajadores para que sepan utilizarla bien. Pero volviendo al ámbito de la ley, el ámbito de uso de la inteligencia artificial en materia laboral es un ámbito que está catalogado como de alto riesgo, y por lo tanto hay una serie de obligaciones cuando se utiliza la inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos, que están derivadas, como digo, pues cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos, con la información puntual a los trabajadores en cuanto a que se utiliza una herramienta, con la información que se tiene que dar obligatoriamente también a los representantes de los trabajadores. Y tiene también una particularidad esta norma que, como antes decía, marca el máximo y el mínimo. Bueno, pues en esta materia sí que deja cierta flexibilidad a la negociación colectiva, o bien incluso a la propia regulación laboral de los países, pero fundamentalmente está pensando en la negociación colectiva, está pensando en un sistema, digamos, cooperativo de absorción, digamos, de las herramientas de inteligencia artificial en el lugar de trabajo.
Comentabas, Iván, que una de las cosas que regula es cómo digamos, se entrenan, ¿no? Y cuáles tienen que ser un poco los datos. Y ahí entramos con una parte que yo creo que es muy importante, pero especialmente en la función de recursos humanos, que es la de los sesgos. ¿Hay algo en concreto sobre esto? O sea, ¿cómo se desarrolla en líneas generales? ¿Nos podrías contar algo? Bueno, como decía, todo lo que son aplicaciones de alto riesgo y por lo tanto la gestión de recursos humanos estará afectado por ello, tiene que tener necesariamente un plan de prevención, digamos, de afectación a derechos fundamentales. Previamente el sistema se pone en funcionamiento y tiene que haber también una estrategia de tratamiento de datos, precisamente para evitar esas cuestiones, para hacer un análisis de sesgos y también, por supuesto, para identificar cómo se han entrenado los propios modelos. Es decir, sabemos que hay granjas, digamos, de datos en algunos otros lugares del mundo que han sido utilizadas para entrenar modelos muy potentes, pero que están llenas de sesgos, que no hay ningún tipo de control y que, por lo tanto, pueden producir pues auténticos espasmos dentro de la Unión Europea y con respecto a los valores que se supone que tenemos y que defendemos, y a la propia aplicación de nuestra propia normativa contra la discriminación. Pero como digo, tendría que haber una buena política de tratamiento de datos. Y aprovechando esa pregunta que me haces, también quiero comentar otra salvedad. Es decir, la ley de inteligencia artificial es, digamos, la cúspide de lo que ha sido la regulación en materia digital o del ámbito de lo digital en la Unión Europea, pero hay otras muchas normas importantes que se han aprobado estos últimos 5 años y alguna anterior, como el Reglamento General de Protección de Datos, que también plantean un tratamiento sobre los datos muy específico y muy exigente, desde luego en los personales, pero también en la Ley de Gobernanza de Datos o la Ley de Datos se plantean algunas cuestiones con respecto a la utilización de datos no personales en el ámbito del trabajo o en el ámbito de la inversión o del trabajo o de la actividad empresarial de una compañía, ¿no? Hablabas antes también de una serie de personas, trabajadores principalmente, a los cuales había que informarles de cómo utilizar la inteligencia artificial y de que se estaba utilizando, ¿no?, en los diferentes procesos. ¿También a alguien que forma parte de un proceso de selección se le tiene que decir, estamos utilizando una herramienta de inteligencia artificial para evaluarte o no? Si esa herramienta es, digamos, el elemento decisivo de la toma de la decisión, sí, sin ninguna duda. Y de hecho, se entiende que en procesos de selección se tiene siempre que, normalmente se tienen, por eso digo que cuando la herramienta tiene algún tipo de utilización decisiva, digamos, sí que los ciudadanos tienen que ser informados de que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial, como pasa también con la administración. En el caso de que hay algún tipo de interacción con las administraciones, sí, tiene que haber una información. Claro, yo entiendo que igual, bueno, en los procesos, ¿no?, en general de las áreas de recursos humanos, hablábamos de los procesos de selección, pero entiendo que pasaría lo mismo y va muy de la mano, ¿no?, con lo que hablábamos antes de la protección de datos, de la ley de protección de datos o cualquier otro aspecto, cuando pudiéramos utilizar inteligencia artificial para conformar equipos de trabajo y alguien al final abandonará la compañía, todo ese histórico entiendo que iría un poco de la mano, ¿no?, con esa persona, igual que pasa con la protección de datos, que tienes que tener los X años y los puedes destruir, ¿nos pasaría igual? Pues sinceramente no lo sé. Quiero decir que antes lo he dicho, que yo también aprendo mucho con estos diálogos en muchas ocasiones, porque como digo, siempre me ocurre como ahora, ¿no?, que nunca he tenido la oportunidad de enfrentarme a una pregunta que se plantea. Pues no lo sé, tendría que estudiar el caso en cada momento. Entiendo, como tú dices, que con respecto a los datos personales, o sea, quiero decir que no entiendo, sino que sé que con respecto a los datos personales, efectivamente, tiene que haber una estrategia de administración garantista, etcétera, etcétera. En este caso, pues no lo sé, tendría que pensarlo, no lo sé, sinceramente. Yo, más una reflexión, ¿no?, de algo práctico, y yo creo que muy concreto, en el que estamos hablando bastante de selección, ¿no?, pero, por ejemplo, una de las cosas en las que tiene aplicabilidad es en la predicción de personalidad, etcétera, ¿no? Antes, cuando nos tocaba manejar un proceso, o incluso hoy en día, o acudir como candidatos a un proceso de selección, era normal que te pases un test psicológico, ¿no? Entonces, pero tú ya sabías que estabas pasando un test. Eras consciente de ese momento en el que tenías que rellenar cada uno y tal. Hoy en día podemos sacar prácticamente las mismas conclusiones de una forma, pues a través de escritura o a través de interacción en redes sociales o a través de otro tipo de elementos
y llegar a extraer un análisis de personalidad, pero no se da ese proceso. Entiendo por lo que cuentas, Iván, que tiene que ser explícito en el que se están obteniendo datos de esa persona mediante inteligencia artificial, ¿no? Sí, cuidado con con la información que queremos extraer de personalidad, porque la propia ley en las prohibiciones prohíbe la utilización de inteligencia artificial para el establecimiento de perfiles a partir de los cuales se puedan devenir cuestiones relacionadas pues con el sesgo ideológico, con la militancia sindical, con el sesgo religioso. Es decir, ya no es que sean aplicaciones de alto riesgo, ya haya que tener una información y una política de protección de datos. No, están directamente prohibidas. Entiendo que lo que es el establecimiento de perfiles desde la perspectiva puramente laboral no lo está. Es decir, tendría que informarse al trabajador y, como digo, tener un buen tratamiento de los datos, pero ya digo que cuidado con las características que queremos extraer, porque ya en orientación sexual, cuestiones por el estilo, está directamente prohibida el uso de la inteligencia artificial. Y aprovecho para también hacer o plantear una salvedad, ¿no? Que es que en muchas ocasiones la paradoja es que actividades que sí se realizan manualmente o que se pueden realizar manualmente y que no están prohibidas, o por lo menos no lo están expresamente, cuando utilizamos la inteligencia artificial sí lo están. Antes hablaba, por ejemplo, o estábamos justo ahora hablando de una de las aplicaciones prohibidas. Bueno, una de las también prohibidas, con alguna salvedad, porque al último hora se negoció un marco de excepciones, pero una de las aplicaciones prohibidas que le interesaba mucho a los estados en cuanto a política de seguridad era la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos. El Parlamento planteó una prohibición absoluta. Al final, como digo, se plantearon una serie de excepciones que a mí me parecen muy razonables. Pero a veces cuando discutíamos, claro, yo recuerdo que yo, que era partidario del sistema de excepciones, claro, yo me acuerdo que estaba intentando explicar, bueno, si ponemos a 1000 policías en una plaza, en la plaza mayor de un pueblo, a extraer las características personales de cada uno en tiempo real y a identificar o a tratar de identificar, esta actividad no está prohibida. Pero si utilizamos inteligencia artificial, sí. Quiero decir, se entiende que estamos hablando de un sistema que es mucho más potente, que genera muchas más contradicciones desde la perspectiva del respeto del derecho de confidencialidad, de que incluso la utilización de algunas herramientas todavía no están maduras tecnológicamente, pues por ejemplo en esta perspectiva, ¿no? Que la identificación biométrica sigue habiendo muchos sesgos de etnia, por ejemplo, ¿no? O incluso hombre-mujer. Pero bueno, esto no deja de ser una cuestión que tarde o temprano se acabará por superar, ¿no? Es decir, que tecnológicamente acabaremos llegando a herramientas, pues eso, mucho más perfectas. ¿Cómo va la ley a cubrirse las espaldas con ese aspecto que tú contabas de que se puede quedar obsoleta rápido? Es decir, que la inteligencia artificial va tan rápido, que ¿cómo va a mantenerse actual al ritmo que va la tecnología? Pues como decía, el planteamiento es precisamente por eso el de uso, es decir, que independientemente del desarrollo tecnológico que se haga, lo que se tiene en cuenta es en qué sector va a tener sus efectos y qué derechos pueden estar en juego, o algunas cuestiones que tienen que ver, pues, por ejemplo, en algunas de las aplicaciones de alto riesgo, con el uso eficiente de los recursos, por ejemplo. Es decir, hay algunas cuestiones que independientemente de la tecnología que se utilice, pues parece que la ley podrá adaptarse. No obstante, yo creo que en todo en la vida, pero cuando uno se acerca a una cuestión tan compleja como esta, hay que tener cierta humildad y entender que en un escenario hipotético puede que tengamos que cambiar algunas cosas. De hecho, la ley prevé precisamente, aparte de un consejo integrado por representantes nacionales en materia de inteligencia artificial de todos los Estados miembros, plantea un consejo de expertos, además que está sectorializado, para que haya un diálogo permanente entre la academia, el sector tecnológico, el ámbito también de la defensa de derechos ciudadanos y la propia administración, para tratar también de adaptarse a una buena aplicación de la ley, lo primero, porque no es tan sencillo. Antes acabamos de ver, ¿no?, cómo soy incapaz de responder una de las preguntas que son muy esenciales. Pero quiero decir, estos problemas están surgiendo constantemente y a veces lo que teóricamente algo tiene un pase, de repente en la práctica es muy difícil de llevar a cabo. O incluso, aunque haya una provisión, yo por ejemplo que he trabajado mucho en el ámbito de la propiedad intelectual y la transparencia en el uso de los datos,
claro, me doy cuenta de que una aplicación efectiva del mismo principio puede dar lugar a un resultado completamente diferente o a otro, ¿no? Es decir, que hay que estar muy pendiente de la aplicación efectiva. Solo hay un caso en el que sí que se ha encompasado una tecnología concreta, que es la inteligencia artificial generativa. Porque es verdad que el traje que servía para el resto de aplicaciones no contenía suficientemente la inteligencia artificial generativa y sus efectos, ¿no? Por la potencia, por la versatilidad y porque incluso dentro de la propia inteligencia artificial generativa hay niveles. De hecho, la ley plantea el nivel de riesgo sistémico, donde estarían herramientas como ChatGPT o las más grandes en general y los modelos fundacionales más pequeñitos, ¿no? Ujú. ¿Regula esta ley también el hecho de que debe haber supervisión humana? Porque aquí estamos mezclados, máquinas y humanos. Ambos somos necesarios, pero ¿se regula, por ejemplo, que un proceso de selección no puede decidirse únicamente por inteligencia artificial, que tiene que haber una perspectiva humana o no? Sí, en todos los sistemas de alto riesgo tiene que haber una supervisión humana. Además, se plantea lo que se le llama el botón de parar, ¿no? Es decir, que hipotéticamente tiene que haber un control humano sobre la última de las decisiones, ¿no? O la posibilidad de poder revertir todo el procedimiento, todo el proceso que se haya llevado a cabo con inteligencia artificial en una última instancia, sí. Ujú. Y a tu juicio, Iván, ¿qué herramientas de inteligencia artificial que se utilizan en recursos humanos en gestión de personas tiene mayor riesgo de infringir derechos? Has mencionado algunas de ellas, pero ¿consideras algunas más en particular? No soy un experto en esta materia, quiero decir, no lo sé, sinceramente. Al final, como decía antes, se trata de pasar las provisiones obligatorias que se contienen en la ley. Y yo lo que sí espero, y pensando también en la gestión de las compañías y la gestión de recursos humanos, lo que sí espero es que las instituciones, pues en España la Agencia de Inteligencia Artificial Española Nacional o la Oficina de Inteligencia Artificial Europea, faciliten caminos, protocolos para que sea relativamente sencillo poder adaptarse a las provisiones de la norma. Porque es verdad que si esto no es así, y esto se ha insistido mucho en el texto de la Ley de Inteligencia Artificial, si esto no es así, sí que se pueden generar ámbitos de desigualdad entre las grandes compañías que tienen capacidad de adaptarse a cualquier marco, que tienen ejércitos de tecnólogos, ejércitos de abogadas, que pueden adaptarse a cualquier marco, y sobre todo pequeñas y medianas empresas que se podrían volver locas intentando cumplir con una regulación que es muy exigente, ya no en el resto de cosas, pero en el ámbito digital, ya no solo la inteligencia artificial, es una regulación muy exigente. Así que yo creo que esa parte es esencial. Yo quería ahondar un poco en eso. Yo entiendo que esto es un marco general, ¿no? Que tiene que tener luego un desarrollo en cada país y que a partir de ahí iremos viendo en los próximos años probablemente más desarrollo legislativo, guías incluso, ¿no? En el que nos permitan un poco, pues profundizar o tener un marco en algunos aspectos como el nuestro, concretamente, ¿no? Entiendo que va por ahí, ¿no, Iván? Bueno, en realidad no debería haber mucho desarrollo legislativo a nivel nacional. Precisamente está previsto que... Más que desarrollo, perdón, transposición quizás, ¿no? A sectores concretos o a problemáticas concretas. Lo que es la implementación, y por eso también se crea ese Consejo de Coordinación a nivel europeo para intentar que la armonización, que la aplicación sea armoniosa entre todos los países, que toquemos más o menos todos la misma melodía, precisamente para sacarle el mayor de los rendimientos al mercado único europeo, ¿no? Es decir, que el tener una norma y el tener certidumbre jurídica en el ámbito europeo, de alguna forma es una ventaja siempre y cuando esto sea así, es decir, siempre y cuando una compañía sepa realmente a qué atenerse en cada uno de los países miembros. La buena noticia es que desde la aprobación de la norma hasta su puesta en marcha, pues por ejemplo, lo que aquí nos afecta, ¿no? En algunas de las aplicaciones de alto riesgo que exigirán, por lo tanto, adaptación por parte de las compañías al ámbito jurídico, es que tenemos 2 años, es decir, hay mucho tiempo para poder adaptarse. La propia ley prevé estos espacios de pruebas controlados, los unboxings, para poder testar cómo se puede aplicar efectivamente las provisiones más complicadas. Y como decía antes, es decir, que yo creo que sí que es algo exigible a las administraciones, es una de sus grandes exigencias, uno de sus grandes retos, el que planteen modelos plausibles de aplicación de la ley, porque como decía, es decir,
si alguien tiene que ir directamente al boletín oficial de la Unión Europea o al boletín oficial del Estado y tener que mirar provisión a provisión, se va a volver completamente loco, porque es verdad que es una ley que en algunos casos es compleja, ¿no? Es muy compleja incluso de aplicar, ¿no? Y a veces ese punto en concreto, Iván, ¿en qué estado, en qué instante estamos en este momento? ¿Qué plazos debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo que queda por hacer? el plazo general es de 2 años desde la aplicación de la norma y, como digo, para contar a partir del 1 de agosto, creo que fue publicada el 30 de julio, no estoy seguro, pero quiero decir, a partir del 1 de agosto se pueden contar 2 años para la aplicación de la general de la norma y, sobre todo, para las aplicaciones de alto riesgo. Para los usos prohibidos son 6 meses, es decir, que los estados tienen ya que adaptarse para la implementación de esas provisiones o para dejar de utilizar, y en estos hay cosas muy problemáticas. Antes he comentado, perdona que abra el paréntesis, pero es importante tener en cuenta esto. Antes he comentado que los usos para seguridad nacional o para usos militares caen fuera de la ley. Pero la ley prevé que las herramientas que se puedan utilizar de una manera híbrida, es decir, que puedan servir para una cosa o para la otra, sí que están controladas por la ley. Y aquí hay muchas cuestiones. Por ejemplo, pensemos en seguridad en fronteras. En seguridad en fronteras puede haber, que en algunos casos es alto riesgo y en algunos casos son usos prohibidos, puede haber algunas salvedades importantes. Y lo decía porque me acordaba de una conversación que había tenido con miembros de la Guardia Civil de España. En una de estas charlas habíamos debatido al final, porque me decían, bueno, es que hay algunos programas europeos que ya preveían los cribados masivos de carácter biométrico en fronteras. Digo, bueno, ya, pues mira, pues tenéis que volver hacia atrás. Quiero decir, eso está prohibido en la norma, es decir, que obviamente me decían, bueno, es que la seguridad, digo, eso dicen en China, ¿no? Que la seguridad también es importante, digo, pero bueno, aquí se supone que tenemos que compatibilizar la seguridad con los derechos fundamentales, con los derechos humanos. Y cierro mi paréntesis y vuelvo a la pregunta, y intento no liarlo todo demasiado. Como digo, 24 meses desde la aprobación es el plazo general. Hay 1 año para lo que tiene que ver con las provisiones relacionadas con inteligencia artificial generativa, sobre todo cuestiones relacionadas con transparencia, y para el etiquetado y marcado de los contenidos, de los outputs de inteligencia artificial generativa, los llamados deepfakes, por ejemplo. Hay un plazo de 9 meses, pero esto es para la Comisión Europea para que elabore esos códigos de buenas prácticas a los que me estaba refiriendo anteriormente. Y hay un último plazo de 3 años para la adaptación de los modelos de inteligencia artificial generativa que no generen un riesgo sistémico a algunas otras provisiones que están dentro de la ley. Pero bueno, en lo que aquí nos compete, y creo que la parte con la que hay que quedarse es que hay 2 años para poder adaptarse a esta norma y que hay tiempo suficiente para poder trabajar conjuntamente con la Administración. Alex, Mireia, eso os lo voy a preguntar yo también. ¿Hay tiempo suficiente? ¿Cómo veis y cómo incorporéis en vuestro día a día esta nueva norma con lo que trae consigo, sin olvidar que en vuestra bandeja de entrada tenéis otras muchas normas que aplicar de ámbitos muy distintos? Son regulaciones variadas que tenéis que ir cumpliendo para estar al día con la ley. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? No tenemos tiempo suficiente. Bueno, no, a ver, no tenemos, pero Se sí, quedan cortos quiero decir, al plazos. final se tiene ganas, y yo creo que, bueno, lo iremos poniendo en nuestros procesos. Sí, nos acoplaremos. Siempre se suele decir que lo que no se sabe de qué es acaba en la mesa de recursos humanos. Entonces, es cierto que nosotros somos, bueno, en otros ámbitos también de la empresa, ¿no? Pero es cierto que tradicionalmente estamos muy pendientes de todo lo que pasa. Ha nombrado Iván, protección de datos, todo lo que está afectando también a sostenibilidad, pues bueno, y por Perspectiva de supuesto, género, por ejemplo. perspectiva, plan de igualdad, plan LGTBI+, protocolos de acoso, todo tipo de normativa, ¿no? Al final, pero bueno, es parte de nuestra función. Yo creo que nos gusta también, ¿verdad, Mireia? Y yo creo que bueno, tenemos que estar, yo creo que muy al tanto de lo que pasa y seguir aprendiendo siempre, porque sí que es verdad que, y esto pues yo creo que afecta lo ha dicho varias veces Iván, es algo muy, no sé cómo lo ha dicho, ¿no? Es muy crítico y afecta mucho a la parte de personas, ¿no?
Y puede ser, y ese es nuestro negocio al final, el de las personas, ¿no? De protegerlas y dentro de las organizaciones también. Entonces yo creo que esto va a estar en nuestra agenda ocupando una parte muy importante. ¿Y creéis que es absolutamente necesario y que se está haciendo de una manera lógica y positiva, o que hay un exceso regulatorio que va a dificultar no solamente vuestro trabajo, sino la productividad y la eficacia de una empresa, porque tiene que estar cumpliendo con toda y cada una de las leyes? Hombre, esa es una queja muy de la profesión, ¿no? Sí que es cierto que las organizaciones pueden ser muy diversas y sobre todo en tamaño, recursos, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces lo que afecta a una gran multinacional también le afecta a una pyme de 10 trabajadores, que no tiene los mismos recursos, que no tiene un especialista en personas, ni en legislación, etcétera y tal, ¿no? No quiere decir con eso que haya que hacer puertas más grandes o más pequeñas, ¿no? Pero sí que es verdad que eso dificulta un poco la gestión y al final, pues bueno, hay una queja de exceso regulatorio, pero también se dice que somos un país que legisla mucho en general, ¿no? Bueno, pues es lo que hay. O sea, es decir, yo prefiero tener las reglas claras que tener zonas grises. ¿Y Mireia? ¿Qué color te Claro, gusta a más? ver, hay un exceso regulatorio como queja general, pero yo creo que es porque ha venido mucho en poco tiempo, ¿no? Eh, pero al final yo creo que es bueno tener las reglas del juego claras y será bienvenido, ¿eh? Es lo que decía antes Alex, estamos acostumbrados cuando no es una cosa es otra a estar al día y bueno, lo meteremos en nuestro propio dinámicas. Iván, como jurista, es la crítica clásica, ¿no?, que se os hace. Sí, en general, yo creo que llevo oyendo lo de que hay demasiada regulación desde hace mucho tiempo, pero yo entiendo esta última parte, esta última salvedad en cuanto a que ha habido una regulación muy completa, muy compleja, en muy poco tiempo. Estos últimos 5 años, de hecho, el gran objetivo era tener completo todo el panorama. Y de hecho, creo que todavía falta una cosa que creo que mejoraría mucho, hablando de seguridad jurídica, mejoraría mucho el panorama de certidumbre para el futuro, que es una norma que se nos quedó en el saco durante esta negociación, que es la ley sobre responsabilidad civil, la directiva sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial. Y yo creo que al final, después de muchos dimes y diretes, acabará siendo una de las primeras normas que acometa el Parlamento Europeo junto con la Comisión para este mandato, porque efectivamente yo creo que la mayor pesadilla a la que se pueden enfrentar en este mismo momento las compañías es ante la falta de seguridad jurídica en un ámbito, no saber exactamente cuáles son las consecuencias de la utilización de una herramienta de estas características. Es decir, pensemos en el caso de una empresa automovilística, ¿no? Que en un hipotético futuro pone en el mercado un coche autónomo, ocurre un accidente, bueno, que no tengamos claro todavía en ese momento de quién es la responsabilidad de lo que ocurra, ¿no? Complicándose además cuestiones de carácter penal incluso, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, yo lo entiendo y lo comprendo, creo que es absolutamente necesario y como digo, creo que lo que sí es exigible y en ese sentido el regulador europeo ha insistido mucho en todas sus normas, es que la administración por su parte facilite caminos plausibles de cumplimiento, es decir, que no recaiga en los hombros de sobre todo pequeñas y medianas empresas la adaptación a un mercado regulatorio que entonces sí que será absolutamente imposible, ¿no? Porque además, como decía al principio, esto altera las reglas del juego, altera la competitividad, ¿no? También se va a preocupar, antes mencionabas algo, de evaluar el cumplimiento de la ley. Sí, bueno, tanto la Oficina Europea de Inteligencia Artificial como las agencias nacionales o el organismo nacional que sea competente en cada país tienen que hacer una evaluación de cómo se va cumpliendo la ley, cómo se va avanzando en las provisiones propias de la ley. Y como digo, puede que en algunos terrenos estemos ante un organismo que esté vivo, que haya que hacer alguna salvedad, haya que mejorar algunas de las cosas, porque claro, antes lo he repetido muchas veces, pero lo vuelvo a decir, estamos en un terreno absolutamente incógnito en algunos casos, ¿no? Y podemos, de alguna manera, adaptarnos y avanzarnos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Desde que yo llegué al Parlamento Europeo, y por cierto, cuando yo ya llegué en 2019 ya existía un libro blanco sobre inteligencia artificial, que había sido elaborado por 100 y pico expertos y expertas de todo el mundo,
en el que ya se marcaban algunas cuestiones, un estudio muy interesante, pero yo creo que desde 2019, que estaba yo en el Parlamento, hasta que nos pusimos a negociar la ley, vería cientos de personas. No estoy exagerando. Cientos de personas. Escucharía a cientos de personas, cientos de colectivos. Tuve la ocasión de reunirme con los mayores expertos, las mayores compañías. Bien, pues nadie anticipó la llegada de la inteligencia artificial generativa, o por lo menos no lo anticipó ni en ese tiempo ni con esa potencia. Estábamos regulando, estábamos negociando la ley de inteligencia artificial y esto explotó, fue como una especie de terremoto que nos obligó a retrotraernos al punto inicial. Y ya digo, esto nadie lo anticipó, es decir, yo recuerdo estar hablando con los mayores expertos, los que abren los grandes congresos, y nadie anticipó que esto estuviera. Por lo tanto, hay que tener, quiero decir, quienes sí lo sabían, obviamente eran los desarrolladores de las compañías, ¿no? que lo estaban haciendo, pero no lo dijeron. Hay que tener cierta humildad, ¿no? Con respecto a cómo enfrentarnos ante una realidad que, como digo, yo es que no creo que vaya a cambiar, desde luego que lo va a hacer el sistema productivo, el modelo productivo, es que creo que nos va a cambiar la vida, que ya ha empezado a hacerlo y que nos va a cambiar en muchas cosas la forma que tenemos de interactuar, algunos de preceptos incluso culturales, algunas categorías incluso filosóficas, ¿no? Ya también me gusta resaltarlo cuando tengo esta ocasión, tengo estas charlas, ¿no? Que estamos ante un concepto como la inteligencia artificial, que la inteligencia es una característica inmanente del género humano, ¿no? Es decir, que estamos replanteándonos muchas categorías, como nos replantearemos en no demasiado tiempo la categoría de persona, por ejemplo. O sea, desde el punto de vista jurídico es controvertido, pero desde el punto de vista incluso más lato, más amplio, nos plantearemos qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que es ser una persona, qué es lo que es la conciencia o la consciencia, ¿no? Es decir, estamos ante un cambio brutal. Y por lo tanto, como digo, creo que es bueno tener una actitud, desde luego, preventiva, humilde, creo que nunca con miedo, y me encanta ver la aproximación que tienen las dos personas que hoy están con nosotros, porque creo que esa es la actitud positiva, tener prevención, es decir, intentar anticiparse ante riesgos o problemas que se puedan generar y poner encima de la mesa soluciones, pero el miedo es paralizante, con el miedo no vamos a ninguna parte. Me interesa mucho, Iván. Estabas ahora hablándonos de cómo estás trabajando en esto desde el 2019. A mí me interesa un poco el proceso. ¿Cómo es esto, ¿no? En una cosa tan multicultural, que somos europeos, pero somos 27 países, distintas perspectivas que nos has hablado un poco también al principio, muchísimos intereses. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo una cosa tan, me parece a mí, súper compleja de abordar, cómo se llega un poco a ese punto final de acabar teniendo ese entregable de una ley, una ley europea sobre inteligencia artificial? Y me gustaría un poco desde el punto de vista incluso personal de cómo lo has vivido tú, toda esa parte, ¿no? Pues es una muy buena pregunta. Para mí es un pequeño milagro que haya esta norma, pero creo que, curiosamente, en la complejidad del proceso está el secreto del éxito, en el sentido de nos hemos tomado mucho tiempo, hemos tenido muchísimo tiempo, ya digo, han sido 5 años de trabajo. Yo creo que no hay ningún desarrollo legislativo que haya durado tanto, ¿no? En la historia, probablemente. 5 años de trabajo en los que ha habido reuniones y resoluciones por parte de comités diferentes desde perspectivas diferentes en el Parlamento Europeo, obviamente con posiciones iniciales, en algunos casos ideológicamente muy alejadas, que se han ido con el paso del tiempo acercando en algunos casos, con, como tú decías, intereses muy contrapuestos, con marcos culturales también muy diferentes en algunos casos, que también de alguna manera presuponen una actitud diferente ante qué es importante y qué no lo es, ¿no? Es decir, y a última hora también, efectivamente, con muchas presiones, ya no solo desde el sector tecnológico, que tiene obviamente muchísimos intereses y mucha capacidad de hacerlo, sino también, por supuesto, y creo que están en su absoluto derecho y que hacen además bien, desde la sociedad civil en muchos casos, ¿no? Para ser lo más preventivos posibles, lo más precautorios, con mucha prensa dando la matraca constantemente y planteando qué es lo que tienes que hacer.
Y acabo por comentarlo, ¿no? Creo que lo más famoso de esta negociación fue este último trílogo, esta última reunión que tuvimos de 30 y pico horas, ¿no? Y creo que la clave precisamente de que saliera al final es que decidimos no aplazar, sino continuar para no ser objeto otra vez de presiones y volver otra vez a la mesa condicionados con algunas de las posiciones preiniciales que teníamos antes, ¿no? Y digo que el secreto es este porque los últimos problemas que tuvimos, yo lo recuerdo, además ha sido público, fueron alrededor de dos cosas. En primer lugar, el tema del reconocimiento biométrico en tiempo real. Los estados en materia de seguridad no querían ceder esa cuestión. Y la segunda, y casi la más importante, era la regulación de los modelos generativos. Y en esto, 3 países que habían tenido posiciones muy intuitivas al principio, muy precautorias, como Italia, Francia y Alemania, de repente se descolgaron y empezaron a apretar de una manera brutal para que no se pusiera ninguna provisión encima de este tipo de modelos. Entre otras cosas porque estaban desarrollando modelos propios en Francia, Alemania e Italia y les estaban amenazando con que se iban. Bueno, pues al final, si alguien hubiera dicho que una norma de estas características iba a salir contra el criterio de Italia, Alemania y Francia, le hubieran tratado de loco. Bueno, pues al final es como salió. Y a eso me refiero, que al final el proceso europeo de toma de decisiones es tan complejo, implica a tanta gente, que en muchas ocasiones, aunque quieras ejercer presión y tengas los medios, no sabes dónde hacerlo y cómo hacerlo. Es decir, claro, yo si soy un lobista, digo, voy a apretar a Francia, porque sin Francia y Alemania, ¿cómo va a salir esto? Bueno, pues ya digo, al final salió, porque al final el peso de unos diputados pequeñitos que estaban encima de la mesa, pues tuvo el suficiente arraigo como para poder acabar yendo hacia adelante, ¿no? Y al final estos países tuvieron que acabar acomodándose a otra mayoría diferente que había en el Consejo de la Unión. Pero sí, es un pequeño milagro. Yo creo que es para estar orgulloso, sinceramente, de la democracia europea. Y termino esto porque me resulta muy interesante contaros. A mí me invitó el año pasado la German Marshall Fund, que es un think tank muy potente americano, a una ronda en Washington y también luego en Texas, en Austin, con el sector tecnológico, ¿no? Pues para hablar de la ley europea, para intercambiar opiniones. Y recuerdo que tuve una reunión con el ponente de la ley estatal de inteligencia artificial de Texas. Y cuando nos íbamos, esto igual no puedo contarlo mucho, pero cuando nos íbamos me dijo, bueno, después de una conversación muy interesante, me dijo, oye, una pregunta ya más en confianza. Oye, ¿cómo aguantáis la presión de las tecnológicas? Porque es que es insoportable. y creo que al final la cuestión es esta, ¿no? Que se diluye de alguna manera toda esa presión entre todos estos organismos y gente que está implicada en la regulación. Esa es una gran pregunta y otra es, ¿qué es lo primero que haces después de una reunión de más de 30 horas, Iván? Yo no me fui a duchar a casa. Eso te iba a decir, aparte de ir al servicio, por Dios. Aquí ir a los básicos. ¿Cómo te van las neuronas? Me fui a duchar a casa y a comer algo, porque estaba tieso ya. Además, es que no puede ser más incómodo. Era ahí en el edificio del Consejo, ahí en la Plaza Schumann, no puede ser más incómodo, de verdad. Son detalles del momento. Otro detalle, el económico. ¿Tienen las empresas que hacer inversiones para acometer esta ley? ¿Creéis que sí, que no, Iván? ¿O es simple sentido común y echar hacia adelante? Entiendo que tarde o temprano tendrán que hacer inversiones, pero entre otras cosas porque querrán aplicar la inteligencia artificial dentro de sus compañías y aumentar, como digo, la productividad, ¿no? y la eficacia de sus procesos. Bueno, es una inversión completa al final, obviamente, en la tecnología por un lado y la regulación que la ordena, ¿no? Por otro. Uh-huh. Pero bueno, yo espero que no sea una cosa... Como decía antes, creo que son los organismos nacionales y la Oficina Europea de Inteligencia Artificial quienes que tienen que dar muchas de estas soluciones. Y de hecho están mandatados para eso. Porque necesitamos soluciones. Por cierto, que os voy a hablar también ahora de otra solución. Sabéis que este espacio lo patrocina SAGE y además no solo eso, sino que también brinda una ayuda importantísima a las empresas. También les preocupa la tecnología, en concreto la tecnología, la buena y también la obsoleta, porque han dado con un dato que es muy relevante. El 70% de los empleados considera que la tecnología obsoleta en el trabajo afecta negativamente tanto a su productividad como a la satisfacción.
Por eso hoy también quería contaros que Sage transforma la experiencia de los empleados ofreciendo un espacio digital intuitivo y moderno con soluciones de gestión del capital humano que optimizan desde las nóminas hasta la colaboración en el equipo, todo en un lugar, con lo cual, ya lo sabéis, si queréis automatizar y agilizar los procesos de nómina y liberar, que hablábamos de esto antes también, liberar al departamento de capital humano para que se enfoque y se centre en esas tareas que aportan realmente valor estratégico al negocio, pues ahí lo tenemos claro. Podemos descubrir esa gestión laboral libre de sorpresas en sage.com. Dicho este mensaje, que nos va a venir muy bien para seguir creciendo y aprendiendo y haciendo cada vez mejor nuestro trabajo, hemos de ir ya poquito a poco terminando. Eso sí, antes, Iván, cuéntanos, ¿cuál es tu consejo rápido, esencial, principal que darías a cualquier empresa que desee prepararse para lo que ahora ya está llegando y para poder acometer y cumplir con todos esos plazos? Pues sinceramente leerse la ley, no es tan larga ni es tan grande, leerse la ley, irse preparando, ir anticipando en qué medida le puede afectar y, como digo, exigir a sus representantes, que para eso están, exigir a sus representantes que faciliten la asunción de la ley. Y también que todos estos sistemas, esquemas de financiación, de formación, de inversión, que a veces tienen también las administraciones públicas, creo que tarde o temprano tienen que ir tendiendo también a la formación del personal en la utilización eficiente de la inteligencia artificial, en la mejora, digamos, de sus propios procedimientos. No se trata, como digo, tanto de automatizar en los procesos, todo lo que se puede automatizar, por supuesto, estará bien, sino de optimizar trabajos que ya se están realizando. Es decir, y para eso yo creo que no hay que traerse a nadie de fuera, es decir, que hay que formar a los propios trabajadores que conocen el know-how de cada uno de sus puestos, ¿no? En fin, creo que también hay una segunda parte muy interesante. Antes decía lo de las ayudas. Yo creo que va a haber una movilización muy importante de recursos precisamente para esta adaptación y para inversión en materia de mejora de productividad en esta materia. Bueno, pues hay que estar también atentos a eso, porque creo además que será una cuestión inminente. Ya solo el Ministerio en España está manejando cantidades brutales de programas europeos relacionados con digitalización y con adaptación digital, pero va a haber mucho más en el futuro. Eso siempre viene muy bien porque se va a necesitar para poder acometer todos estos cambios. Alex, con todo lo que nos ha contado Iván, la ley en sí, lo que puede suponer y lo que afectará a las empresas, ¿tú cómo lo ves? ¿Con qué perspectiva lo vives? Claro, yo le voy a pedir a ChatGPT que me haga un resumen, lo primero, de la ley. Prueba bromas. Bueno, un poco en la línea de lo que decíamos, creo que Iván ha dado ahora unas pistas muy interesantes. Esto forma parte de un conjunto muy grande, de muchos fondos que vienen también, afortunadamente, de Europa, de muchos recursos. Existe todo el marco también de competencias digitales, de alfabetización digital, de kit digital. Bueno, yo creo que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que seguir formándonos y teniendo, pues como decía también antes Mireia, teniendo claro las normas y pues bueno, poco a poco. Al final es una visión de conjunto de la empresa, o sea, afecta a la parte de recursos humanos, pero afecta a producto, va a afectar a ventas, va a afectar a muchísimas cosas. Entonces, pues nos afecta como sociedad en general y el trabajo pues es una parte de ello. Mireia, últimas palabras. ¿Cómo crees que todo lo que nos ha contado Iván os va a afectar ahora que ya tenéis más clara esta nueva ley y el impacto que va a tener en vuestro día a día? Bueno, al final yo creo que la estábamos esperando en cierta medida con los brazos abiertos. Somos muy de normas en esta, en esta profesión. No, sinceramente yo creo que nos va a ayudar mucho. Él lo decía, esto no afecta no debería afectar a los puestos de trabajo, sino a la productividad de las empresas, a tirar hacia adelante, ¿no? Con otra visión. La sociedad avanza en términos generales y así debemos hacerlo como compañías, las empresas, los profesionales. Y yo creo que nos va a ayudar mucho, ¿eh? Yo insisto en lo que yo ya siempre digo al respecto de la inteligencia artificial, es que ha venido para quedarse o ya vino hace tiempo y tenemos que aprender a convivir con ella y sobre todo a que realmente saber utilizarla y aportar con ella valor a nuestro día a día, ¿no? Y a las compañías en ese aspecto. Expectante, creo que como toda la ciudadanía estoy de cómo nos va a cambiar, cómo nos va a transformar, cómo nos relacionaremos dentro de unos años, por ejemplo,
o cómo elegiremos a los nuevos perfiles, cómo van a cambiar los nuevos perfiles de trabajo. En fin, hay tantas preguntas sobre la mesa y poco a poco iremos descubriéndolas o haciéndolas en realidad. Alex, Mireia, un placer haber compartido espacio con vosotros y creo que compartís también conmigo el agradecimiento a Iván García del Blanco. Iván, mil gracias por habernos atendido, por habernos acercado esta nueva ley y por haber hecho ese enorme esfuerzo, 5 años más 31 horas, ¿verdad? De reunión. Qué condena, ¿verdad? Iván, muchísimas gracias por todo. Un placer, a vuestra disposición. Y gracias también por el esfuerzo, porque creo que una parte muy importante es la divulgación, es la información y la formación. Esta es la clave. Sí, aquí ya formamos esa cadena, ¿verdad? Unos legislan, otros aplican, otros tratamos de comunicar y de compartir y de seguir creciendo. Así que lo dicho, Iván, mil gracias. Mireia, hasta la próxima. Cuando quieras, esta es tu casa. Alex, tú aquí, el próximo podcast. ¿Sí? Aquí estaré, ya sabes que sí. Muchísimas gracias, Iván, Mireia, y gracias a ti, Cristina, también. Lo mismo. Pues gracias a todos, a todas por escucharnos. El próximo podcast, aquí de nuevo nos encontramos.